Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Así que vamos a ir orando para dar comienzo. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esta es tu voluntad y así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos y mostrándonos tu palabra para que nosotros podamos aprender de ella y vivir cada día mejor, agradándote a vos como Él lo hizo todos los días de su vida y lo sigue haciendo y lo hará por siempre, para ejemplo nuestro y bendición nuestra. Te doy gracias por cada uno de los que estamos presentes, de los que vamos a escuchar tu palabra, por enseñarnos siempre en el Señor, por esta transmisión, que sea de provecho y para tu gloria, Padre. Y bueno, que todo sea de gran edificación para la Iglesia de Cristo. En el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hola tía, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Vamos a compartir la palabra. Siempre escucho compartir la palabra de Dios, ¿no? Compartir acerca de Dios y acerca de nuestro Señor. Y meditando en esto, siempre sale el tema del cristianismo, ¿no? Por eso yo quiero iniciar este pequeño compartir con un versículo en el libro de Juan capítulo 14, hablando de nuestro Señor. Un versículo conocido para muchos de nosotros y un versículo donde directamente termina con un sinfín de dogmas que la así llamada cristiandad, como quien dice, predica. En un solo versículo Jesucristo erradica el error y pone de primera mano, como quien dice, la verdad. Y este es el que el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de llegar a Dios si no es por Jesucristo, por medio de Jesucristo. No existe. Esto termina con un sinfín de dogma que muchos de nosotros tal vez nacimos en diferentes religiones, ¿no? Que nos dijeron esto, de esta manera vos llegás a Dios, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. La verdad de Dios siempre está y estuvo y estará en nuestro Señor Jesucristo. Toda esta palabra de Dios se refiere a Jesucristo. Él siempre fue, es y será el reflejo de Dios, la imagen de Dios. El único hombre que vino a representar al 100% y representa al 100% a nuestro Padre. Porque Él también dijo, a mí me ha sido dada toda la potestad y el poder de Dios, por voluntad de Dios. Dios le entregó toda la potestad y el poder, ¿no? Por eso es que nosotros le hacemos a Él Señor de nuestra vida, lo confesamos como nuestro Señor. O imagínate vos, Él tiene todo el poder de Dios, como para guiarnos, guardarnos y suplirnos. En la vida vos escuchás que hay muchos poderes, ¿viste? Poder judicial, poder, qué sé yo, ejecutivo y demás, ¿no? Que están ahí pendientes de la necesidad del ser humano. No hay mayor poder que el que tiene nuestro Señor Jesucristo hoy. Por eso Él decía, si alguno escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Viste? Vinieron vientos y dieron con ímpetu tormentas y todo. Y bueno, pero de su casa no cayó, porque estaba edificada sobre la roca.
Pero si alguno escucha y no las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino el viento y dio con ímpetu, fue grande su ruina. Dice. ¿Viste? Tarde o temprano ocurre esto para la persona. Hola Carlos, Dios te bendiga. Que cree y que no cree en Jesucristo. El testimonio de Dios. ¿Viste? La verdad de Dios. Existe solamente una verdad y está en Jesucristo. Miren, el plan de Dios siempre fue en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1. No hace falta ir a una iglesia o a un lugar o a una estructura o pertenecer a algo o algún tipo de denominación o religión para conocer a Dios. Hace falta creer en Jesucristo. ¿Viste? Es lo único que Dios quiere. La iglesia son los que creen en el Señor Jesucristo. No una estructura humana. El ser humano está mal acostumbrado a hacer cosas que no debe hacer, ¿viste? La estructura humana ha dividido más el cristianismo que unido. Existen, no sé, un sinfín de religiones, un sinfín de dogmas. Y hay un solo Dios, un solo Jesucristo y una sola palabra de Dios. Y eso es porque nos han creído en Jesucristo. Y acá vamos a ver, Jesucristo es el Hijo de Dios y la representación misma de Dios hoy y siempre. Versículo 15 del capítulo 1 dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios pensó en Él todas las cosas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver nosotros. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El plan de Dios siempre se desarrolló en Jesucristo. Como quien dice, Jesucristo fue el as y es el as en la manga de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esto es algo muy tremendo, porque vos te vas a la iglesia y tenés una cabeza por cada lugar, ¿viste? Y esto ocurre porque han negado a Jesucristo. El único capaz de ser cabeza de la iglesia es Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Dios le resucitó de los muertos para ser cabeza, líder. El que dirige, cabeza significa el que dirige, el que tiene la capacidad. Nadie tiene la capacidad de llevar esa camiseta, no queda grande a todos los seres humanos, y el ser humano no entiende que te queda grande la camiseta, me queda grande la camiseta, ¿viste? Esa camiseta la lleva Jesucristo. Y la responsabilidad de dirigir la iglesia. Él es suficientemente capaz de parte de Dios. Dios lo capacitó para eso. No tenemos nada que hacer nosotros los seres humanos en ese lugar. Y Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó de los muertos y está vivo. Predicamos a alguien que está vivo. Miren que la gente habla de mucha filosofía, por ejemplo, Confucio, Buda, Mahoma y un sinfín de personas que tal vez fueron buenas personas, yo no digo que no, pero están bien muertos. ¿Viste? Lamentablemente están bien muertos, ¿viste? Nosotros pero predicamos a alguien que está vivo, ¿viste? ¿A dónde estaba, no? 18. Para que en todo tenga preeminencia. Fíjense, sí voy a tomar. Para que en todo tenga preeminencia. ¿Tiene Jesucristo preeminencia en mi vida? En todo. A eso vamos. A eso debería ir la iglesia. Que tenga preeminencia.
La mayor preeminencia en mi vida tal vez fui yo. ¿Viste? Yo soy lo que a mí me gusta, cuando yo quiero, como yo quiero y a donde yo quiero. Al que le gusta bien y al que no. ¿Viste? Eso es lo que predica el mundo. ¿Viste? O tal vez es una estructura humana, un partido político, una religión, qué sé yo. El fútbol. ¿Me entendés? Hay que ver qué es lo que vale que tenga preeminencia en nuestra vida. Porque el valor que tiene Jesucristo es de lo más grande que hay. Imagínate, Dios le entregó a su único hijo. Lo más grande que existía para Dios, Él entregó por nosotros. Así que ahí vos podés delinear el valor de Jesucristo. Más o menos podés llegar a pensar en el valor. Aquellos que somos padres, más o menos entendemos porque nuestros hijos tienen un gran valor para nosotros. ¿Entiendes? Y Dios entregó para salvación de toda la humanidad, de todos los que quieran creer, de todo el mundo, dice. Pero del mundo están aquellos que van a creer y los que no van a creer. La preeminencia de Jesucristo es vital para el desarrollo del cristiano, para poder llegar a Dios, para poder entender la verdad y tener vida, y esa vida en abundancia que Jesucristo vino a hacernos disponible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Viste? Bueno, sigamos leyendo acá. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, Dios ya sabía que todos nos íbamos a pelear todos, ¿viste? Así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Esta era como quien dice la primera voluntad. La reconciliación total viene con Dios por medio de Jesucristo. ¿Viste? A la gente le cuesta creerle a Dios, ¿viste? No se le ve, no se le oye, ¿viste? Pero ¿qué dice la palabra? Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ven claramente visibles desde la creación del mundo. Por las cosas hechas. Por las cosas hechas. Todo lo que existe es gracias a Dios. ¿Viste? Creó todo en Jesucristo. ¿Viste? Todo, esa exactitud, si la rotación de la Tierra se moviera 10 milímetros de su rotación, bueno, estaríamos chocando allá con otro planeta, haciendo, es tan exacto todo, ¿viste? La capacidad del cuerpo humano, la vida del ser humano, el científico. Ah, sí. La luz de la noche. La luz de la noche, la vida del ser humano, por ejemplo, agarran la célula, ¿viste? Y buscan la vida ahí, y no encuentran la vida, no hay caso, ¿viste? Agarrar la semilla del árbol y no encontrar la vida, ¿viste? Y plantar, tac, y florece. La vida del ser humano y de todo lo que existe es espiritual, viene de Dios. No vas a encontrar nunca en el microscopio. Pero bueno, siguen negando a Dios, siguen negando a Jesucristo, y así el mundo está yendo de mal en peor. ¿Viste? Y a nosotros y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Fíjate la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que pudo haber hecho todo esto. Él es el único, porque nosotros ya no podíamos, el ser humano ya no podía hacer nada para salvarse. Estaba muerto en delito y pecado, como dice la palabra, no había con qué darle. Entonces vino el Salvador y pagó el precio que se tenía que pagar. Y todo aquel que le confiese como su Señor es salvo, gratuitamente, es salvo. Cuando Él retorne, todo aquello que le confesamos a Jesús, ¡tum!, tenemos vida eterna. Así, por la obra de Jesucristo.
Así. Ese es el regalo de Dios en Cristo, porque ningún ser humano era capaz de esto. Solamente Él, fíjate, Hebreos capítulo 4. Jesucristo también tiene otras funciones. Es el Señor, ¿no es cierto? Es el Hijo de Dios. Y acá vamos a ver que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de la iglesia, el que dirige todo también. La cabeza es la iglesia. Y en el versículo 15 le dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate vos. Fue el único que fue tentado en lo que vos te imagines, en eso fue tentado Jesucristo, pero sin pecado. Nosotros a la primera de cambio, ya caemos, ¿viste? Aparatos somos, decir que nos salvó decir que la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo nos salvó, porque nosotros, ¿entendés? El ser humano así necesitaba un salvador, pero Él sabe, porque dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él la vivió, ¿viste? Él sabe perfectamente lo que cuesta esto. Ahora, ¿cuál es nuestro camino? Porque acá es donde comienza, porque está todo lindo, ¿viste? La salvación, Jesucristo, yo lo hice Señor de mi vida, ¿viste? Tengo vida eterna, pero ¿y ahora qué me toca a mí? ¿Entendés? Porque nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios, necesito esto, necesito lo otro, en Jesucristo recibimos todo, ¿viste? Pero ¿qué nos pide Dios a nosotros en Cristo? Y acá es donde comienza el trabajo. Así que vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, quiero comentarle que es el primer libro de la Biblia que originalmente se escribió. ¿Ah, sí? 45 años después de Cristo, Santiago Jacobo escribió el libro. Está dirigido más a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel, pero la palabra de Dios tiene principios que son inmutables, que no solamente sirven para la tribu de Israel, sino que sirve para todo el que viene a creerle a Jesucristo. Y acá vamos a leer un par de principios que son inmutables y nos sirven a nosotros, nos son útiles para poder delinear, porque Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que acá es donde comienza mi trabajo en la tentación, ¿no? El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, ¿no? Del capítulo 1. 1, 13, perdón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque muchos te dicen, hay muchas religiones que te dicen, esta es una prueba de Dios. ¿Viste? Esta es una prueba de Dios. Tenés que soportar. ¿Viste? Ya le mandan a Dios al frente. ¿Viste? Bueno, acá te dice, no diga que es tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice. Así que si hay algo que está mal, que te está angustiando o me está angustiando, Dios no puede ser, ni Él tienta a nadie. De primera mano te dice eso. ¿Viste? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿viste? La tentación a veces tiene que ver, concupiscencia tiene que ver con el deseo. Es deseo, significa deseo. Cuando de su propio deseo es seducido y atraído, o atraído y seducido, dice. Esto fue lo que le pasó a Jesucristo. Pero Él fue sin pecado. Él no se rindió ante esto. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, ¿viste? Empieza a permanecer en tu mente. Cuando vos acá tenés un principio, cuando vos detectás la tentación en tu cabeza, ¿viste? Que sos seducido y atraído, bueno, el tema es que no conciba
¿viste? Que no permanezca en tu mente. Tenés que ocupar tu mente en otra cosa, ¿viste? Tratar de, tener una vía de escape, un éxodo, ¿viste? Y ese éxodo está en Jesucristo. Activate en Jesucristo, ¿eh? Activate en Jesucristo, en el sentido de salir y hacer, ¿viste? ¿Viste? Cuando he concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿viste? Te empieza a perjudicar, ¿viste? Te empieza a perjudicar, y bueno, a causa del pecado vino la muerte, ¿viste? Amado mío, no es rey, le dice la palabra, no es rey, ¿viste? No, esto no es de parte de Dios, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, la única manera que yo tengo de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Dios no tiene otra manera, otro camino. Viste que te dicen, muchos caminos llevan a Roma. No, a Dios te lleva a Jesucristo y terminó ahí el asunto. Jesucristo vos lo encontrás acá en la palabra de Dios, ¿eh? Porque Él es la palabra de Dios hecha carne, ¿viste? Todo lo que Dios escribió acá es un bosquejo acerca de su Hijo Jesucristo, que vino a representarlo a Él para manifestar su gloria. Él es lo tangible para el ser humano, para ver a Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Así. Eso es la voluntad de Dios en Cristo para nosotros. Así que nosotros, acá es donde aprendemos la tentación. O sea que el ser humano a veces habla de la tentación y todo esto. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo sé, pero hay algo que yo sé que la palabra dice: el ser humano sabe bien lo que está bien y lo que está mal. Vino con eso incorporado en el mismo corazón, ¿viste? Así que no hace falta mucha ciencia, hace falta decisión, ¿viste? Como la decisión que tuvo nuestro Señor de ser tentado en todo, pero sin pecado, ¿viste? Nadie puede resistirse al pecado si no confiesa a Jesucristo. Cuando vos confesás a Jesucristo como Señor, pasás a ser hijo de Dios. Nadie es hijo de Dios si no confiesa a Jesucristo. Cuando pasás a ser hijo de Dios, recibí el Espíritu de Dios que Jesucristo derrama. Yo no, pero no sentí nada. Bueno, el Espíritu no se ve, no se siente, no se huele. Por la palabra de Dios creemos y entendemos que recibimos el Espíritu de Dios, ¿viste? Cuando vos empezás a entender la palabra de Dios, es señal de que vos tenés el Espíritu de Dios, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y no las puede entender porque para él son locuras. Así que cuando yo entiendo esto, es señal de que yo estoy entendiendo que Jesucristo es el camino para llegar a Dios, que es la solución de mi vida, que es la guía de mi vida, que es la fuerza de mi vida. Cuando yo empiezo a entender estas cosas, yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el poder de Dios en mí. No hay poder semejante al poder de Dios. El poder que tiene Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo y existió todo. ¡Pum! Fíjate vos el poder que tiene Dios. Eso está en nosotros. Así que vamos camino a nuestro trabajo. Segunda de Pedro, ahora sí, segunda de Pedro, ¿viste? Casi me adelanté hoy. Capítulo 1. Versículo 3. Como todas las cosas, en realidad el verso dice, todas las cosas que pertenecen a la verdad, pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por medio de las cuales nos ha hecho
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El único que cumple las promesas en Cristo es nuestro Padre. Acá no estamos hablando de algún político, algún... De mi ley. Sacerdote. Nada, no estamos hablando de nadie, ¿viste? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina. Fíjate vos, tenemos el Espíritu de Dios y somos participantes de su naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Los malos deseos. La concupiscencia. Fíjate que la corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia. Ese que por la concupiscencia vos sos seducido y atraído, esa tentación, toda la corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia. Todo lo malo, lo que te afecta inclusive, lo que te perjudica, es a causa de la concupiscencia. Por eso el mundo cada vez está peor y peor y peor, y más plagas, y más terremotos, y más muerte, y más enfermedad, y más esto, y más aquello. Bueno, ¿sabe qué? El Señor está cerca. Ya, en cualquier momento va a venir, bueno, y todo esto va a terminar para la vida de aquellos que creemos en Jesucristo. Los últimos changuíes. Pero bueno, acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Dónde ocurre la concupiscencia? ¿Dónde ocurre la concupiscencia? Hay una gran enseñanza de Jesucristo que quiero tocar y donde vamos a ver un tema y otro tema en ese tema. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Obviamente que en la mente del ser humano ocurre la tentación. Y dicho sea al paso, estamos hablando acá del corazón de la mente, ¿viste? Ahí donde vos consumás esa decisión, ¿viste? Cuando he consumado el pecado, vos también hay consumar la decisión de no pecar, ¿viste? Ahí donde decís, porque por tu mente va viviendo un montón de cosas, pero lo que te queda es lo que vos haces. Eso está en el corazón, ¿viste? La palabra habla del corazón de la mente. Y acá vamos a ver una gran enseñanza de Jesucristo, en el que vamos a empezar a leer en el versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Estos eran los líderes religiosos, ¿viste? Diciendo, ¿viste? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Viste? Están pecando contra los ancianos. ¿Viste? Ya. Porque no se lavan las manos cuando comen, ¿viste? No, los muchachos estaban con hambre y se largaron a comer, ¿viste? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? ¿A qué? Ya te voy la capacidad, porque esto es lo que vive haciendo el ser humano, ¿no? Porque Dios mandó diciendo, y fíjate el mandamiento que quebrantaban, ¿no? Diciendo: honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Viste? Ese era el mandamiento para la tribu de Israel en aquella época. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios de vuestras tradiciones. Claro, ¿sabe cuál era la jubilación de los padres antes? Los hijos. Pues no había un sistema de gobierno. Y venían estos religiosos y le decían: no, vos tenés que ofrendar, vos tenés que diezmar. Es común eso, vos tenés que diezmar, ¿viste? Porque si no, vos no estás creyendo, vos estás pecando si no diezmás. Entonces esa ayuda que vos tenés para tu padre, para tu madre, ¿viste? Que se reventó el lomo toda su vida por vos, ¿viste? Vos le das a esto sin vergüenza, ¿viste? Que, claro, son unos aterrantes, hasta hoy en día son unos aterrantes, son unos sinvergüenza, que van a tener su pago, obviamente, cuando venga el rey del rey. Obviamente, claro.
Y así, no solo con los padres, las madres, vos te podés playar acá, ¿viste? El líder, ¿sabe qué? Debería ser ejemplo y trabajar, loco. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Pero bueno, así también, ¿viste? Veo a un hermano necesitado, no, pero yo tengo que diezmar. Es tu hermano, papá. Y está pasando por un mal momento. ¿Viste? Esa es la ayuda que Dios estableció. ¿Viste? Amados los unos a los otros. Amados los unos a los otros. Pero si vos ves a tu hermano con una necesidad, te dice la palabra, y le decís, ve y caliéntate, ve en paz y caliéntate, pero no le das para calentarse y para que tenga paz, bueno, vos estás mintiendo, porque eso no hizo Jesucristo. Jesucristo, siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre a causa de todo, dio todo hasta su vida. ¿Viste vos? Ese es el ejemplo. Bueno, seguimos leyendo acá, porque este es el tema, dentro del tema que nosotros vamos a tocar. Porque vosotros, bueno, ya leímos esto. Hipócritas, le dice en el versículo 7, le dijo Jesucristo a estos líderes religiosos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón, ¿viste? Acá comienza a hablar el corazón, está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Es lo que ocurre hoy, ¿viste? Mandamiento de hombre. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Porque tiene que haber una voz que te diga, oíd y entended. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Cristo? Tiene que haber alguien que diga, ¿viste? No lo que entra por la boca contamina al hombre, ¿viste? Porque ellos comieron con la mano sucia, ¿viste? Entonces, pecaron, se contaminaron. Jesucristo le dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Porque fíjate que dice, vamos a leer de nuevo, no lo que entra por la boca contamina al hombre. Ellos comieron con la mano sucia, le dice, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro, los líderes religiosos se ofenden cuando le decís que son sinvergüenza, que le digan a la gente que se vayan a laburar y que se ganen el pan con el sudor de su frente, que sean ejemplo. Claro, se van a ofender, ¿viste? Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que vayan pensando, ¿viste? Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿viste? Que te vienen con mandamiento de hombre, ¿viste? Como guía, no, tenés que diezmar, tenés que ofrendar, tenés que aportar para la iglesia, ¿viste? Y un sinfín de cosas, ¿viste? Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Pero Pedro no entendía y es maravilloso que Pedro no tenía vergüenza y agarró y le dijo, explícame bien esto porque no entiendo, ¿viste? No le entraba. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento, le dijo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Viste? Eso es lo que hace la digestión. ¿Sí? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Fíjate vos. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tremendo enseñanza del Señor, ¿viste? Esto no significa que no nos lavemos las manos, ¿viste? Cuando Ahora no me lavo más esto. que no nos lavemos las manos para comer, ¿no? Pero es lo que
enseñaba el Señor Jesús, ahí en el corazón es donde nosotros Decidimos. decidimos. Ahí es donde comienza mi trabajo. Ahí es donde estuvo el trabajo del Señor, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí es donde yo decido qué es lo que tiene preeminencia en mi vida. Jesucristo o la tentación. Ahí es donde yo peleo. Vamos a leer de nuevo 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro. Versículo 3, habíamos leído, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, huí de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La manera es que no. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, que dice añadid. Y yo le quiero decir lo que significa esta palabra añadid. ¿Viste? Antes de seguir, esta es una palabra griega que se llama episoregeo. Con la preposición epi, que significa sobre, y el verbo soregeo, que significa dirigir, costear el equipo de un coro, ¿viste? Suministrar, surtir. Tiene que ver con dar, con nutrirse, con suministrar, con otorgar, con proveer abundantemente, siendo suministrado, proveyendo. Y hay ejemplo de esto en la palabra de Dios, de esta palabra, de que vos, ahí está el trabajo donde vos suministrás, costeás eso en tu mente, dirigís tu mente a eso, ahí está el trabajo, vos ponés, vos das en tu corazón la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Viste? La virtud. ¿Viste? Cada uno de nosotros tenemos virtudes que Dios nos dio. Así que a esa fe que nos fue dada en Jesucristo, añadamos nuestra virtud. ¿En qué somos buenos nosotros? Y cada uno sabe en qué tiene habilidad. A la virtud conocimiento. Ponele el conocimiento. Al conocimiento dominio propio, ¿viste? Porque vos tenés virtud, entonces ahí ocupate vos. En vez de ocuparte en la tentación, ocupate en esa virtud con conocimiento y dominio propio, ¿viste? Ponele fuerza ahí, paciencia, en esa resistencia en el espíritu. Básicamente la paciencia es resistir a lo que está mal. Tené esa paciencia, como la tuvo nuestro Señor, como la tiene nuestro Señor y nuestro Padre. Resiste a lo que está mal. A la paciencia, piedad, ¿viste? Esa piedad tiene que ver con esa relación con Dios, ¿viste? Andá a Dios en el nombre de Jesucristo. Andá al Señor Jesucristo de parte de Dios. Mantenete ahí en ello. A la piedad, afecto fraternal. ¿Por qué? Porque le está hablando a la iglesia. Tenemos que tener ese afecto fraternal, ¿viste? No que vengan estos fariseos y seduceos y lo que necesitamos entre nosotros nos saquen porque nos digan que es mandamiento para ellos. Como hicieron estos fariseos que nos sacaron, que les sacaban la honra del padre y de la madre. La palabra dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Viste? Al afecto fraternal, amor. El amor de Dios no es el amor que tiene el ser humano. ¿Viste? Que cuando se nos dispara la neurona, ¿viste?
un día le amamos a todo el mundo y estamos bien, y otro día se nos disparó otra neurona y no quiero que nadie ni me hable. ¿Viste? Amanecí con el pie izquierdo. No, el amor de Dios no tiene que ver con eso. El amor de Dios es otra cosa. Vos mirá quién es Jesucristo, quién fue Jesucristo, y vas a ver la representación del amor de Dios. El tipo amó a pesar de todo lo que le hicieron. Imagínate vos que estaba colgado en el madero, muriendo, y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Viste? ¿Entendés? Fíjate vos que el tipo es, vos querés saber lo que es el amor de Dios, bueno, tenés que mirar a Jesucristo. Porque es lo que impulsa nuestra fe. El amor es lo que impulsa, energiza la fe. ¿Viste? El amor a Dios. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso. Y claro, hermano, estamos en una lucha continua, ¿viste? Vos salí de acá y sos tentado cada 5 minutos. Vos estás en te guste o no te guste, vos estás en una pelea espiritual. Con lo que está mal o lo que está bien. ¿Viste? Vos estás en una lucha continua. Vos, a donde te ocupás de Jesucristo, vos no vas a estar ocioso porque estás a los sopapos espirituales. ¿Viste? En el nombre de Jesucristo. Vos estás golpeando, vos estás peleando. Ni sin fruto, dice. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Viste? Que Jesucristo no purifica. ¿Viste? Como que se olvidan de la obra que hizo Jesucristo. Nos olvidamos prácticamente. Pero tenemos la vista muy corta, ¿viste? Y así somos aplastados continuamente por el sistema que nos impone la así llamada sociedad, manipulada por el adversario del diablo. Porque el mundo entero está bajo el diablo. El mundo que no cree en Jesucristo. Así dice la palabra. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra ocasión y elección, porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. ¿Viste? Si nos unimos en hacer esto y nos exhortamos, nos amamos, nos decimos, nos cuidamos, nos ayudamos, dice, no caeremos jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Viste? Amplia y generosa entrada, ¿viste? Amplia y generosa entrada. Algunos que van a entrar medio de costado, así, ¿viste? Medio quemadito, ¿viste? Nosotros preferimos, ¿sabes qué? Que entrar medio de costadito acá en este mundo, golpeado, ¿viste? Por el sistema, ¿viste? Que le peleamos día a día para entrar bien allá, que anda bien acá, ¿viste? Con todo lo que está mal y con todo lo que está malo. Total, si aquel lo hace, porque voy a hacer yo. ¿Quién va a hacer? ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Entonces andamos bien con todo lo que está mal, ¿viste? Pero entramos así de costadito allá. Y además, cuando le veamos a Jesucristo, dice que muchos vamos a estar avergonzados, ¿viste? Entonces aprovechemos, hermano, ahora que tenemos este tiempo de gracia y de misericordia en Jesucristo, de parte de Dios, para tener una entrada amplia y generosa al reino de Cristo. Esto no significa que no van a entrar. Los que confiesan a Jesucristo van a entrar de costadito o amplia y generosamente. Pero de que entran, porque eso es lo que ganó Jesucristo. Pero bueno, está en nosotros poder, dice que tenemos preciosas y grandísimas promesas en esta vida y en la venidera. Hoy nosotros podemos disfrutar de Jesucristo, de las promesas que hay en Él, para tener esa vida en abundancia. Hoy. Y eternamente también. Así que bueno, este es el mensaje, esta es la práctica que tenemos. Trabajar desde nuestro corazón. A ver
Voy a cerrar con unos versículos en Filipenses 4, y este es el desafío porque todas estas cualidades que voy a leer, que nos dice que pensemos, representan a lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que cuanto más pienso en esto, y obviamente, y decido sobre esto, voy a hacer más. Dice el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Entiendes? Ahí es donde tenemos que poner nuestro pensamiento. Esto todo representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? Así que bueno, oramos. Padre, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra, nuestro Señor Jesucristo, para con nosotros. Y a vos, Señor Jesucristo, por estar día a día apoyándonos, guiándonos, sustentándonos y guardándonos de todo lo malo. Gracias por estar con nosotros día a día, 24/7 y las 24 horas del día, y por poder contar con vos todos los días de nuestras vidas. Y gracias por hacernos parte de tu voluntad, de tu obra, y por añadir cada día a los hermanos y las reuniones a tu obra, y que todos aprendamos de todo y todos seamos ejemplo de todo, para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para la gloria tuya y bendición nuestra. En tu nombre, Señor Jesucristo, agradecemos. Amén. 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 Bendiciones, hermano. Gracias por estar, Omar. Dios te bendiga.